En Teotihuacán, los dioses se reunieron para crear un universo, ofreciendo su propia vida en sacrificio. Algunas deidades, como Huitzilopochtli y Xochipilli, se arrojaron al fuego. Sin embargo, y a pesar de su inmolación, Xolotl no quiso arder y huyó con rumbo desconocido. Enojados, los dioses ordenaron al viento buscarlo. La tarea no resultó fácil, pues Xolotl empezó a transformarse en diversas especies. Primero fue guajolote, pero al verse amenazado por la cercanía del viento, se convirtió en un maguey. Pasaron días y la amenaza persistía. De ahí que probó primero siendo un xoloescuincle, luego se transformó en maíz, pero en ninguna de esas formas estaba a salvo. Fue entonces que decidió arrojarse al lago, adquiriendo la forma de un ajolote. Pero el viento era poderoso y un día lo halló. Lo sacó de su refugio y lo llevó ante su hermano, el gran dios Quetzalcóatl, quien lo condenó a mantener la forma que había adquirido y a permanecer en el agua hasta que ésta se extinguiera, y con ella la humanidad misma. Ubicado al sur de la Ciudad de México, se encuentra un paisaje lacustre, famoso por un sistema agrícola basado en chinampas, que tiene su origen en tiempos ancestrales, cuando la gran Tenochtitlan era una ciudad que se alzaba entre sus aguas. Xochimilco es quizás el último eslabón vivo de la civilización azteca. Su cultura, creencias y valores son una oportunidad de adentrarse a la forma de vida prehispánica. Esto, junto con otras características, le valió para ser reconocido como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Xochimilco es un área clave para la biodiversidad de la Ciudad de México. Sus más de 2.600 hectáreas de humedal son hogar de 400 especies de aves residentes y migratorias, provenientes de Alaska, Canadá y Estados Unidos, como el pelícano blanco, el águila pescadora y el martín pescador norteño. En los canales de Xochimilco también se pueden encontrar especies endémicas, como el acosil, la rana moctezuma y el ahuejote, un sauce sagrado para los nahuas. Pero el más distintivo de sus habitantes es un pequeño residente del lago que se encuentra al borde de la extinción. El ambistoma mexicano, mejor conocido como ajolote, es un anfibio parecido a un renacuajo, viviendo entre la vegetación acuática, provisto naturalmente con pigmentos de tonos oscuros, le proporcionan el camuflaje adecuado para permanecer oculto ante posibles depredadores. Su cuerpo cilíndrico, con una cola larga provista de una membrana que funciona como aleta dorsal y unas patas cortas, le brindan la soltura para moverse en el agua, comiendo moluscos y pequeños crustáceos. A cada lado de la cabeza se encuentran 3 bastones de branquias externas con aspecto de plumas, para realizar el intercambio de gases, fijando oxígeno en la sangre y eliminando dióxido de carbono durante la respiración. Usando las branquias, pulmones y piel para respirar, lo hacen un organismo muy bien adaptado a la vida acuática. La capacidad de estas 3 rutas de respiración es maravillosa y hacen de los ajolotes un monstruo evolutivo. Pero esta facultad también trae sus desventajas, pues por esas mismas 3 rutas entran contaminantes, que se han convertido en el factor principal de la disminución de poblaciones y la extinción de algunas especies de anfibios. En la primavera, cuando sube la temperatura, comienza la temporada de reproducción. El macho corteja a la hembra realizando un breve ritual de atracción basado en movimientos para hacerse notar, culminando con la secreción del espermatóforo,
que es absorbido por la cloaca de la hembra para fecundar los huevos y postrarlos sobre la vegetación. La orquesta de células embrionarias da comienzo a la formación de nuevos individuos. El tiempo de gestación dependerán de la temperatura ambiental y las condiciones del medio. Por lo general, alrededor de 2 semanas les toma a estos pequeños desarrollarse lo suficiente para salir del huevo. Los ajolotes recién eclosionados se aventuran por las aguas buscando alimento y refugio. Pasando alrededor de 20 meses, los ajolotes maduran, pero con un pequeño detalle. Seguirán siendo jóvenes, evitando la metamorfosis que los haría convertirse en salamandras. El Ambystoma mexicanum es único en su tipo, por una particularidad llamada neotenia, que se refiere a su capacidad de conservar caracteres larvarios, como su aleta dorsal de renacuajo, que recorre casi la totalidad de su cuerpo, así también como membranas interdigitales, branquias externas y el desarrollo de pulmones, que favorecen su vida acuática. Y si bien estas características se mantienen hasta la adultez, la maduración sexual se hace presente para brindarles la capacidad de reproducción. Por esta habilidad, se dice que los ajolotes son eternamente jóvenes. No es que sean inmortales, solo conservan las características larvales hasta el día de su muerte. Una hipótesis del surgimiento de la neotenia explica que por las condiciones de su hábitat no fue necesario que el ajolote saliera del agua como otros anfibios. Fue una estrategia evolutiva porque el ambiente acuático le brindaba las condiciones ideales para sobrevivir y reproducirse. No suficiente con eso, el ajolote tiene la capacidad de regeneración desde sus patas y cola hasta parte de sus órganos vitales, como el corazón y cerebro. También son muy resistentes a trasplantes y modificaciones en su cuerpo. Por lo tanto, descifrar la ecuación que encierra los procesos bioquímicos y moleculares involucrados en los mecanismos de regeneración del ajolote puede ser vital para desarrollar tratamientos médicos de enfermedades humanas. En el Instituto de Ciencias de Baltimore se realizó un mapeo genético con una salamandra tigre y un ajolote, descubriendo que este último tiene 25 genes relacionados con la regeneración de tejidos. Investigaciones como estas aportan información valiosa para entender la regeneración de los ajolotes. Los investigadores confían en que los resultados sean de utilidad en el campo médico. Sin embargo, estas facultades biológicas no han resultado suficientes para enfrentar el peligro crítico de extinción que actualmente enfrenta la especie. En la última década, la población de ajolotes ha experimentado una reducción dramática por la transformación del hábitat, resultado de los impactos combinados de urbanización y contaminación de las vías fluviales, así como la depredación y competencia de especies invasoras. Las estimaciones previas de densidad de población son bajas. En tan solo 10 años se han observado descensos alarmantes
de 6.000 a 100 individuos por kilómetro cuadrado. El ajolote se ha vuelto vulnerable en la naturaleza. Y aunque el régimen del agua ha cambiado en los últimos 10 años, los niveles de contaminación no han disminuido suficiente y los valores altos de inoculación bacteriana aún representan una seria amenaza. El ajolote se encuentra en la Norma Mexicana de Protección de Especies de Flora y Fauna Silvestres, categorizado en peligro de extinción. Por lo tanto, se deben tramitar permisos para mantener a esta especie en cautiverio. Generalmente, se hace en acuarios, en donde es indispensable tener las condiciones de agua, pH, filtración, temperatura, luz y alimentación que satisfagan sus necesidades, al emular las que se encuentran en el medio natural. Las acciones de conservación se focalizan en recuperar el equilibrio del lago de Xochimilco, a través de la educación, el turismo ecológico, trabajos de restauración de hábitat y biorremediación. Además, se lleva a cabo la reproducción en cautiverio para recuperar las poblaciones de ajolotes y poder continuar con las investigaciones biomédicas y fisiológicas, así como para el mascotismo. Parte de las poblaciones del ajolote se encuentran protegidas dentro del Parque Ecológico de Xochimilco. En el 2004, el gobierno federal aprobó un programa de manejo del área protegida de los ejidos de San Gregorio Atlapulco y Xochimilco. El área natural comprende 2.657 hectáreas de suelo de conservación, pero cualquier esfuerzo de reintroducción debe tener cuidado de evitar la dispersión de posibles enfermedades o problemas genéticos. El ajolote necesita de nosotros para poder sobrevivir, una especie endémica del país, con increíbles habilidades que tienen a los científicos asombrados. Xochimilco, de aguas viejas cristalinas, que en ellas se ve pasar el tiempo y el cuidado de la humanidad que no te valora.